tal cual. Simplemente que la que conocemos normalmente es la de acero al carbón. Pero el acero al carbón sabemos que hay una corrosión, hay una oxidación, una sedimentación, hay que hacer también cuellos de ganso, todo esto para la parte del sistema contra incendio. Y al final, con los años, se va obstruyendo y se va taponando internamente la tubería de acero al carbón. Entonces, salió la generación de los plásticos del CPS en este caso desde el 84. En este caso, la tubería pues tiene varias cualidades que las vamos a ver en este momento. Y son, si vemos acá, tenemos resistencia a la corrosión. El corrode es un termoplástico, es una tubería que no hay sedimentación, como les comentaba. También tenemos que es resistencia a climas salinos. Imaginémonos la costa. Ahí es donde se acelera más el proceso de corrosión. Esto no vamos a tener problema con la tubería de CPVC color naranja de Blade-Master. También tenemos otra ventaja, es la limpieza de instalación. Es un sistema muy sencillo, limpio, que podemos dejarlo también expuesto o también puede ser oculto. El otro es resistencia al impacto, alta resistencia al impacto. ¿Con quién? Obviamente el acero al carbón es muy resistente al impacto, pero ¿con quién nos vamos a comparar? Vamos a compararnos con un PVC, un RD21 puede ser. La resistencia mecánica es 4 a 5 veces más fuerte que el CPVC Blade-Master. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que comparar con otro termoplástico. En este caso tenemos otros más que son acumulación de sedimentos cero. O sea, que quiere decir que la parte interna se va a conservar por todos los años del sistema comparado con el acero al carbón. Siempre vamos a comparar con esos dos. Aunque hay otras clases de tecnologías que se vienen desarrollando, que es el polipropileno para contraincendio. El PEX también se utiliza. O el otro es el C900, que se utiliza en terra, que esos son termoplásticos. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos otro tema que es la ventaja de flexibilidad en las tuberías. Todas las tuberías termoplásticas, en este caso el Blade-Master, es semiflexible. Entonces, ¿qué nos sirve para nosotros a eso? Nuestros países son siempre sísmicos, Perú, Chile, México, Colombia, y esto nos permite, si hay un movimiento que hay telúrico ahí, un sismo, nos permite a que no colapse la tubería. Comparado, creo que tengo un slide ahí, comparado con una tubería de acero al carbón, que si la tenemos, o una galvanizada, que si la tenemos roscada, con la vibración, con esos movimientos, puede colapsar en esa parte del arroce. Entonces, digamos que esa es una de las ventajas que tenemos de los plásticos comparado con el acero al carbón. ¿Qué otro tenemos acá? Tenemos lo que es la rapidez de instalación. Estamos hablando de una instalación de esto, se ha hecho a cronómetro, se puede decir, y se hace 4 veces más rápido que un acero al carbón. Ya sea cortarla con cegueta, pues en la otra, en la tubería de acero al carbón se demora más. Viene la parte de si vamos a ranurar, usamos la máquina, todo eso son tiempos, y son tiempos que se vuelve dinero para el instalador. Esta tubería, lo que les digo, 4 o 5 veces más rápido, y lo hemos visto y se han notado los cambios, y obviamente el mismo peso. Sí. Esta tubería, vamos a ver, no, es diferente. Me preguntan que si es termofusionada. ¿Qué quiere decir termofusión? Es un sistema de unión. Ese se hace para la parte del polipropileno. Este es un sistema de una soldadura química en frío. Son dos métodos diferentes. Ahorita vamos a ver el de la soldadura de química, que es del CPVC. Otro de los puntos importantes es que es bajo índice de rugosidad. Ojo, el de acá nos conviene a los instaladores. El de acá conviene mucho al dueño del proyecto o también al diseñador. ¿Por qué? Porque probablemente podemos bajar diámetros. La tubería que se acepta por las normas NFPA o NTC se aceptan de 3/4 el Blade-Master o el CPVC siempre y cuando esté listado. Y el acero al carbón a partir de 1 pulgada. ¿El porqué de 1 pulgada? Porque obviamente se va obstruyendo internamente, va perdiendo su diámetro interno, se va reduciendo en acero al carbón. Entonces las normas nos permiten que desde 3/4. Entonces, al tocar esto por software,
probablemente, y lo han hecho algunos diseñadores, bajan diámetros, obviamente baja el costo del proyecto, y eso es también importante para el dueño, ¿no? Como tal. Hablamos aquí de tubería expuesta, también se puede la tubería expuesta, pero tiene unos requisitos, unos parámetros, que el techo tiene que estar plano, tiene que estar pegado o cierta longitud al techo del rociador, hacia arriba o hacia abajo, el pendant, upright o sidewalk o el de pared. Esos tienen unos parámetros. Si ustedes quieren saber sobre toda esta parte de los parámetros de instalación, con la raza se pueden hacer unas certificaciones del Playmaster, ¿sí? Eso viene una prueba con test y todo, dura más o menos 2 horas. Se puede hacer en línea o la podemos hacer presencial. Bien, la tubería también es de peso ligero. Esto es importante para la estructura. Ejemplo, hay proyectos, un coliseo que hicieron hace poco en Colombia, estaban preocupándose por el peso de la estructura y necesitaban una tubería que fuera con peso ligero. Entonces pensaron en Schedule 10 y también pensaron en el Playmaster, porque es muy liviano. ¿Cuánto es de liviano comparado con un acero al carbón? Aproximadamente unas 5 veces. Entonces eso también lo manejan los estructurales, que miran a ver que se van limitando en el peso. Entonces esa es otra de las ventajas que tenemos comparado con el acero al carbón. Los costos de bajo de mano de obra, ¿a qué se refiere esto? No necesitamos una persona calificada para unir estas tuberías. Estas tuberías, con una charla, una capacitación que hacemos nosotros, con el Gran Racing, lo podemos hacer en 1 hora la capacitación de cómo unir las mejores prácticas de instalación de esas tuberías. En cambio, probablemente va a necesitar un soldador calificado, herramientas, todo eso, entonces ahí aumenta. Aparte de eso, la tubería no requiere pintarse. La tubería de acero al carbón sí se necesita pintar. Otro de los puntos que tenemos acá es, bueno, ya lo hablé de no requiere pintarse, y lo más importante es que es un mantenimiento bajo, mínimo. No necesitamos estar cada año, estar evaluando, mirando la tubería, a ver si funciona bien. No, la tubería no requiere por norma, de acuerdo a estas normas, digamos las NFPA, que al fin y al cabo son muy parecidas a las normas colombianas. Estas tuberías por mantenimiento no requieren, también las tuberías de acero al carbón sí. El punto de la corrosión de acero al carbón, el gran problema es la corrosión o la obstrucción interna. Esas tuberías, más que todo, se obstruyen las tuberías horizontales. Más o menos un 70% son tuberías horizontales y esas son las que se van obstruyendo internamente. Bien, ya pasando a otra parte de las cualidades, tenemos de acuerdo a dónde podemos entrar. NFPA 13 o la NTC 2301, solo para riesgos bajos. ¿Sí? Ese es un área depende del diseñador. Hay algunos proyectos que los consideran riesgo bajo o riesgo ordinario. ¿Sí? Los que no conocen un poco pues, de la parte de tipos de riesgos, hay riesgo leve, riesgo ordinario grupo 1, grupo 2, y ahí siguen otros, riesgo extra. Bueno, entonces, digamos, nosotros vamos a entrar en el riesgo más bajo. Aquí podríamos entrar nosotros en este es un tipo de riesgo, se considera tipo de riesgo bajo. Podemos entrar a la parte residencial, viviendas unifamiliares, tubería enterrada, también se puede utilizar la tubería Playmaster. Y tiene unos sellos, o sea, la tubería debe cumplir, no es cualquier tubería, esa tubería tiene unos sellos, o sea, es listada. ¿Qué listada? Puede ser UL, o puede ser otros tipos, o en Europa también se puede listar. En este caso está listada por UL, y aquí está el número es 1821, y por FM 1635. Ustedes se meten a esa página y aparece todo lo que tiene que ver con una tubería de CPVC para rociadores. Aparte de eso, es la tubería que más sellos tiene a nivel mundial para contraincendio. Estamos hablando que, de acuerdo a esto, es ULC Canadá, esta es LPCB, FM, esta es alemana, y también tiene un sello NSF, que es a calidad del agua, pero ese, digamos, no es relevante para la parte de protección contra incendio. Pero básicamente esto es a donde podemos entrar. Este es un video, a ver si lo puedo poner acá.
sobre Tenemos buen sonido. During reconstruction in our building, we harvested plumbing and fire sprinkler pipe that had been underwater. ¿Por qué lo paré ahí? Porque nosotros nos basamos bajo las normas ASTM. La norma ASTM es una tubería RD 13.5, quiere decir que son 315 libras la presión de trabajo. Nuestras normas del Lubrisol siempre van por encima de lo que dice ASTM. En este caso, entonces, aquí vamos a ver, esta es una prueba hidrostática, una prueba de rotura. Entonces vamos a ver hasta cuánto se rompe este tubo. Me pueden corregir si estoy mal, pero creo que la norma dice que debe soportar 2.5 veces la presión de trabajo. Entonces, si alguien quiere multiplicar 315 libras por 2.5, ¿sí? Vamos a dejarlo correr y me ayudan a ver hasta cuándo se rompe. Pressure for 29 years. We decided to test the fire sprinkler pipe to see Por el momento, obviamente, ya pasamos la presión de trabajo. per the ASTM standard. Van 700 PSI aproximadamente. ¿Alguien hizo de pronto sabe cuánto es? 2.5 veces por 315 libras. After 29 years, 1.400, 1.500, after 29 1.600 years, Glazemaster fire sprinkler libras pipe se rompió still el met tubo. the 1000 Si alguien PSI me puede ayudar de dividir tested at 1.600 libras en 1600 PSI 315 before libras, failure. a ver si 60% pasamos lo que dice la norma STM. 5 5 veces. Exactamente. ¿Y cuánto era lo que dice? 2.5 por 315 libras, ¿no? Entonces estamos cumpliendo y excediendo lo que dice la norma. Así nosotros tenemos siempre los parámetros mucho más altos de lo que dice ASTM. ASTM, para que tengamos en cuenta, son los parámetros mínimos que todas las empresas deben cumplir. Son los requerimientos mínimos, los requisitos mínimos. Temperaturas que puede soportar el CPVC Playmaster. En este caso, tenemos acá esta tubería. Allá se activó el rociador muy rápidamente, como a los 30 y algo segundos, no alcancé a ver muy bien. Y porque el rociador se activaba a 65 grados centígrados aproximadamente. Esta tubería es una tubería con agua estancada, es R3.5 como les digo, esta tubería es de 1 y 1/4. La temperatura alcanzó los 750 grados centígrados. Siempre en las tuberías hay una preocupación en contraincendio. Soporta la presión, soporta la temperatura de fuego. En este caso, estamos hablando que estamos llegando a más de 750 grados centígrados, ¿sí? Y no hubo fugas durante la prueba de 30 minutos, 750. Aquí después se hizo una prueba presurizada a 60 libras durante 5 minutos y no hubo fugas. ¿Qué pasa con la tubería? Se carboniza, se vuelve negra, ya vamos a mirar eso. A ver si se corre el video. Un segundo, Carlos. Si observamos ahorita, vamos a ver, de acuerdo a la instalación para sótanos UL 1821, como dice ahí, la tubería está casi en contacto con el fuego directo, 274 grados dice ahí. La temperatura máxima medida ahí, 427 grados centígrados. ¿Por qué no se prende esta tubería como posiblemente un polipropileno, un polipropileno? Es porque requiere en la atmósfera que tuviera un 60% de oxígeno, de límite de oxígeno. En la atmósfera tenemos 21% de oxígeno. Este es el comportamiento normal de la tubería cuando entra en contacto directo con el fuego. Ese es el comportamiento, se carboniza. Si ustedes van leyendo ahí, es una barrera térmica, una barrera termal.
flujo de agua evita que la tubería se derrita, o sea, ayuda, como esta tubería tiene que ser con agua, ¿sí? No es para que sea vacía y después se inyecta agua, no, es directamente un sistema húmedo. Eso en cuanto a la tubería, la temperatura alta. En cuanto a temperatura baja, podemos llegar inclusive a menos 20 grados centígrados de temperaturas, pero el fluido no se puede congelar, sino la tubería puede fracturarse, puede tener daños, ¿sí? Entonces, ¿con qué lo podemos ayudar con un anticongelante? Viking es una compañía líder y es prácticamente pionero en la parte de contraincendio, de rociadores, de tuberías, y se crearon con Lubrisol, con la empresa que yo trabajo, un anticongelante que se llama Freeze Master, ¿sí? Ese alcanza inclusive como a más de menos 20 grados centígrados. Eso es especial para áreas donde hay mucho congelamiento. Entonces se le aplica y no tiene problema de que se congele el sistema. Acá hay unos videos de prueba de fuego que vamos a ver dos cosas. En el que vamos a mostrar acá, o el de acá, son un termoplástico que se llama PEX y el segundo es el Flame Master. Vamos a ver cómo se comporta, es un video muy corto, cómo se comporta con el fuego, aunque ya lo vimos el Flame Master, pero vamos a ver el PEX, cómo se comporta ahí. Observen en este punto, ahí, aquí, o acá. ¿Qué le está sucediendo a la tubería PEX? Se está derritiendo, se está derritiendo. La tubería de acero al carbón de CPVC Flame Master se carbonizó. Ahora, ¿qué vamos a ver en este video? Y son dos, este es cuánto es que genera humo cada material. ¿Sí? En este caso, el que más propaga humo es el PEX comparado con el CPVC. Eso es importante para la parte contra incendio. Tenemos el cuerpo de bomberos que nos puede ayudar a eso también, por si tenemos alguna pregunta de eso. Bien, vamos acá. Esta es una prueba de fuego. A mí me gusta mostrar muchos videos porque es más como mostrar esas evidencias. Esta es una prueba de fuego que hicimos con bomberos en Envigado. En este caso, la tubería está llena de agua, tiene dos tapones, y el sensor que teníamos ahí, yo lo tengo, pero este sensaba hasta 513 grados centígrados, entonces se van a ver unas rayitas. ¿Qué queremos mostrar? Es cómo se comporta el fuego, el Flame Master con respecto al fuego directo, con una torcha de esas, la baja liberación de humo y cómo se baja la temperatura después de que quitamos el fuego al tubo. Si fuera metal, se va a demorar más tiempo en bajar su temperatura. Observemos ahí, esas linecitas quiere decir que llegaron a los 513 grados centígrados. Ese es el comportamiento real, normal, que se va carbonizando la tubería. Por lo menos en este video podemos demostrar que pasó los 500 grados centígrados de fuego directo. ¿Okay? La baja liberación de humo y la temperatura bajó inmediatamente. Una vez hicimos eso, entonces lo cortamos. Si vemos acá, esa tubería en la parte interna está intacta. Claro, entre más nos demoremos con el fuego directo a la tubería, se va consumiendo hasta que se derrite. El acero va a ser igual, obviamente que a una temperatura mucho mayor. Entonces, lo que queremos mostrar es que pues tenemos, hay alta temperatura, puede soportar esta tubería con determinado tiempo. ¿Qué más tenemos aquí? Este es un video, a ver si lo puedo correr desde acá. Sí. Este es un video muy parecido al de allí, pero este solo es con dos rociadores. El cuerpo de bomberos de allá de Envigado, muy informales también, como aquí agradecerles a los bomberos de Fusagasugá, nos ayudaron a prender fuego acá, una silla, unas sillas de unas colchones, y tiene un rociador acá y al final, un rociador aquí y al final. Segundo que lo paré.
como está la tubería, también como el contenedor está abierto, se va a demorar más en activarse. Acá se activa como en minuto y medio. Alguien que suba ya se activó a cuánto, como a los 30 segundos, más o menos. Exacto. Estos rociadores que tenemos, que mostramos ahí, que vamos a mostrar y que están allá, son para controlar el fuego, no es para apagar el fuego. Hay unos que apagan el fuego, pero esos son solo para controlar. Sin embargo, con la presión del cuerpo de bomberos, acá hicimos una simulación de un gabinete de incendio, que ahorita lo vamos a ver, y el cuerpo de bomberos lo colocó solo a 30 PSI. Vamos a ver cómo se dispara, se activa el rociador. Aquí, el cuerpo de bomberos de Fusagasugá lo pusimos como a 80 PSI más o menos. Observen. Sí, prácticamente voy a avanzar porque para no quitarle el tiempo a mi otro compañero que sigue, pero básicamente eso, vamos a ver acá el resultado. Bueno, aquí es el resultado de un sistema de protección con rociadores. Mira, ese no se activó, por lo menos. La tubería mantiene intacta. Únicamente si se Ahí simulamos el gabinete. es una Oye, suciedad, no pasa nada. Y este fue el que se es activó. lo que aparece. Es el rociador que se activó. Y esto, en este, ¿qué hace ANRACI? Ayuda a promover lo del uso, pues, en muchas cosas, entre esas el uso de rociadores. ¿Sí? Es mejor tener un sistema como de rociadores y no uno que no tenga rociadores. Fíjense que las temperaturas que alcanzan son más de 800 grados en lo que vimos ahí. Aquí es solo quitar el rociador que se activó, que no sé cuánto vale, 60.000 pesos, no sé, y ya se coloca y ya está protegiendo todo el Este sistema. rociador es el cual detecta muy bueno aquí. Bien, esta es una prueba muy parecida, lo voy a correr rápido, es una prueba side by side en Brasil, aquí si alcanza. Ultimar aqui as últimas providências. Lo adelanto. Está preparado? Eu vou ficar agachado aqui para não atrapalhar as filmagens. Então vocês vejam, ó, com 15 segundos o sistema de sprinkler já foi acionado. E no outro Ahí paró en 11 segundos, pero básicamente a los 15 segundos se activó el rociador. O que mais mata, na Él verdade, ahí se activó a los 30 segundos. Y vamos a ver prácticamente lo mismo. Tem essa questão específica da fumaça bastante estudada. Então, nesse momento, vocês podem ver. Observen que es lo mismo, los que estuvieron allá tuvieron la oportunidad de verlo en vivo. Aquí también vamos a subir, a aumentar 2 minutos, ya cuando llegaron ahí ya el cuerpo de bomberos. Por eso queremos resaltar el uso importante. Ahí no importa la tubería que sea, sea de acero al carbón o de Playmaster, lo importante es tratar de colocar un sistema de protección de rociadores que es automático. Outro compartimento que está pegando Bien. fogo. Aquí vemos cómo es el resultado. Que acá hubo fuego acá, el resto todo estuvo intacto. Este se consumió totalmente. Esta es la parte interna. Y aquí nos pegamos al carro de bomberos. Esto es lo que les decía en la parte de combustibilidad. El Blade Master necesita más del 60% del LOI y el 21% es el que hay en la atmósfera. Todo lo que hay del 21 para abajo, todo se prende. Algodón, polipropileno, PEX, madera. El PVC requiere de un 45% del LOI aproximadamente.
Esto es lo que les estaba hablando de la parte sísmica. Este es un experto sísmico que hizo una prueba de desviación tipo Z y acá fue sometido, obviamente las dos partes simulan un sismo y el resultado fue 50 veces y no hubo fugas ni en las conexiones ni en las tuberías. Y ese mismo lo hicimos con hierro galvanizado y la primera falla fue a los 33 ciclos y la segunda fue por fatiga en la conexión roscada. Esto no significa que al ser semiflexible nos vamos a evitar los soportes sismoresistentes, no, sí hay que colocarlos, sino que es una ayuda adicional. ¿Dónde podemos instalar la tecnología de CPVC Blade Master? Bueno, antes de eso, observen esta partecita, cómo está obstruido una tubería horizontal de contraincendio. Observen. ¿Dónde podemos instalarlo? Vamos a mirar acá. En riesgos bajos, pero digamos un hotel tiene varias clases de riesgo. Los parqueaderos es un riesgo ordinario donde nosotros no podemos entrar con la tecnología Blade Master. En la parte de lobby, las habitaciones, todas esas zonas sí podemos entrar. Lo único que podemos entrar en riesgo ordinario es solo si tenemos estas restricciones que son solo hasta 2 metros de altura, máximo 2 metros y 37 metros cuadrados. En esa área que es pequeña podemos entrar en riesgo bajo, en riesgo ordinario. Riesgo ordinario que podría ser una cocina pequeña, lavandería, un cuarto pequeño de bombas, ahí podríamos entrar. La forma de unir, pues la vamos a ver acá, es un sistema diferente al polipropileno, que es el polipropileno es termofusión, o sea que se eleva la temperatura a cierto punto y se funden, cambia sus propiedades normales de la tubería de polipropileno. En este caso es un sistema frío que no altera las propiedades de la tubería. A ver si me tocó bajo. La instalación de un sistema de rociadores automáticos contra incendios Blade Master puede ser rápida, fácil y segura cuando se emplean las técnicas apropiadas y las herramientas correctas. Siempre consulte el manual de instalación del fabricante antes de empezar. Siga los protocolos de seguridad del sitio de trabajo y lleve gafas de protección y guantes durante la instalación del sistema de rociadores automáticos contra incendios Blade Master. Los cortes se pueden hacer con un trinquete cortador, un cortador de rueda para tubos de plástico, una sierra eléctrica. Las personas que han soldado el PVC es muy parecido. Los cortes rectos maximizan el área superficial para realizar la soldadura por disolvente más adelante. Inspeccione la tubería antes y después del corte y asegúrese de que no haya grietas o señales de deterioro. Si hay algún daño, mida 2 pulgadas desde el extremo de la grieta y vuelva a cortar la tubería. Luego de cortar la tubería, elimine las rebabas y bisele los bordes. Esto ayudará a prevenir que el cemento solvente sea empujado hacia el interior del accesorio al insertar la tubería. Bisele el borde con una herramienta para achaflanar. Asegúrese de girar la herramienta en una sola dirección. Al terminar, use un trapo limpio y seco para quitar la humedad y cualquier suciedad suelta de la tubería. Luego limpie los restos y la humedad de los accesorios a utilizar. La humedad puede prolongar el tiempo de curado y la suciedad puede debilitar las conexiones soldadas. Antes de aplicar la soldadura por disolvente, haga una revisión. Verifique que la tubería penetre entre 1/3 y 2/3 de la profundidad del casquillo en el accesorio y que esté ajustado. Si está suelta o no cabe dentro del casquillo, busque deformaciones o suciedad que puedan causar problemas. De ser necesario, utilice un accesorio o tubería diferente para completar el proceso. Todo está listo para aplicar la soldadura por disolvente. Use el tamaño correcto de embadurnador. Para tubería de 3/4 y de 1 pulgada de diámetro, utilice un embadurnador de media pulgada. Para tubería de 1,25 pulgadas hasta 3 pulgadas de diámetro, utilice un embadurnador de 3/4.
Revise la fecha en la lata de cemento solvente antes de aplicarlo a la tubería o accesorio. Se recomienda desechar el cemento solvente que no haya sido utilizado dentro de los 2 años a partir de esta fecha. Para hacer la soldadura, aplique primero una capa gruesa y pareja de cemento solvente alrededor del borde externo de la tubería. Sin sumergir el embadurnador de nuevo en la lata, aplique una capa pareja en la superficie interna del accesorio. Si el diámetro de la tubería es mayor a 1 pulgada, aplique una segunda capa antes de la inserción. Si el cemento solvente en la tubería o en el accesorio se seca antes de unirlos, no vuelva a aplicar cemento solvente. Deberá cortar un pedazo nuevo de tubería o utilizar un accesorio nuevo. Al insertar la tubería, gírela un cuarto de vuelta a la vez que entra en el accesorio. Esto garantizará la distribución uniforme del cemento a medida que la junta se une. Empuje hasta el fondo para asegurar que la tubería toque el fondo del accesorio. Sostenga durante unos 30 segundos para permitir que la soldadura se produzca. Remueva cualquier exceso de cemento de la superficie. Debe quedar un bocel de cemento solvente en el accesorio. Una vez soldadas las juntas necesarias, incluidos los adaptadores para los cabezales de los rociadores, espere 30 minutos para que curen antes de conectar los cabezales y así garantizar que estos estén libres de cemento que pueda obstruir el flujo. Recuerde que los tiempos de curado varían según las condiciones, tales como la temperatura, la humedad y el tamaño de la tubería. Las tablas están disponibles en el manual de instalación del fabricante. Ahora repasemos rápidamente el proceso de nuevo. Primero mida y corte la tubería en la longitud deseada con una herramienta o sierra aprobada. Corte la tubería perpendicularmente para que la unión se haga correctamente. Utilice una herramienta adecuada para biselar el borde externo de la tubería. Remueva y limpie la suciedad y la humedad antes de proceder. Primero aplique una capa uniforme de cemento en la tubería. Haga contacto parejo y dé vueltas con el embadurnador cuantas veces sea necesario. Luego repite el proceso en el interior del accesorio. Si el diámetro de la tubería es mayor a 1 pulgada, aplique una segunda capa de cemento solvente a la tubería. Luego inserte la tubería en el casquillo mientras la gira un cuarto de vuelta, o sea 90 grados. Sostenga por 30 segundos para que la soldadura se efectúe. Limpie el exceso de cemento del exterior de la tubería. Luego de 30 minutos puede instalar el cabezal del rociador del sistema. La instalación es sencilla, fácil y segura. Los sistemas de rociadores automáticos contra incendios Blazemaster son la elección predilecta de los contratistas alrededor del mundo. Bien. Esta parte es de pues lo que vimos fue lo de la forma de unión. Sí. 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 Muy buena pregunta. Me dice su nombre. Fabián Laverde dice, ¿cómo hago para unir un sistema, pues la tubería vertical, si es de 6 pulgadas o de 4, a la tubería de Playmaster? ¿Cómo son las formas de unión? Hay una que se puede, el accesorios ranurados, este accesorio ranurado viene ya hecho y se pasa a la tubería metálica ranurada. O puede ser también de esta forma que es con adaptadores macho y hembra, con inserto metálico. Ya pasa, digamos que esto es la parte del Playmaster y esta es la parte de acero al carbón, ¿sí? Cuando es horizontal, todo eso. O si no, las bridas que están aquí como si fueran, simulan las patas, esas también es, o sea, tenemos las 3 formas normales. Ahora, para pasar de esa forma, podemos colocar un collarín, que no lo traje acá, un collarín, y se pasa directamente a la tubería, se deriva a la horizontal. O sea, vertical, collarín y pasa a la horizontal. ¿Está claro? Listo. Esta es una certificación que hacemos sobre el programa de certificación que está a nivel mundial de Lubrisol para la parte de Playmaster. Hacemos lo que les decía al principio, les damos un diploma y un carnet que lo enviamos a Cleveland, las pruebas, o sea, porque tendrían que hacer ustedes unas pruebas. Si pasan después del 70%, entonces se les entrega el diploma, ¿sí? Y que quiera certificarse, pues a través de ANRACI puede hablarlo y nosotros los apoyamos. O directamente en la página de Lubrisol o de Playmaster más bien, aparece que ustedes pueden certificarse online a su ritmo o directamente conmigo. En este caso vamos a ver algunos proyectos para terminar.
Tenemos, este es un proyecto de Northpoint, instalaciones WC. Un momento que me estoy olvidando. Edificio Nativo Arena, eso es en Antioquia. Proyecto Perlato. City Médica Río Negro. Donde más se utiliza el sistema, donde la tecnología de Blaymaster es en Antioquia. Han sido líderes y después Bogotá. Este es el escena de la construcción, pues el de la construcción en Bogotá, que viene la tubería enterrada, como les decía. Novartis es un proyecto con certificación LEED. Esta es una farmacéutica. Venimos acá con unos hoteles Ibis, varios hoteles Ibis en Colombia se trabajaron con Blaymaster. Hotel Capital, el Hotel Marriott, el Citibank, esta tubería está expuesta. Colegio Nueva Granada, tubería enterrada. Senior Oviedo, y me permite estas curvas pequeñas de 10, más o menos 15 grados, sin calentar las tuberías. No se permite calentarlas, pero sí permite que este edificio, que es estructura semirredonda, permite con esta tubería, sin doblar. Estelar 43 Avenida en Medellín. Aquí pasé aquí. Santa Clara, Hotel Las Américas en Cartagena. Paralelo 108 en Bogotá. Torre Colpatria y instalador PGS Solution, diseñador 8 Ingeniería. En Panamá el 90% de los proyectos son en Blaymaster. Recuerden que eso es cerca al mar, entonces la corrosión es muy fuerte. El Tron Ocean Club, proyecto Torre 700 de 40 pisos, 38 pisos, proyecto Murano. Ocean One, Ocean 2 74 pisos, Punta Pacífica 72 pisos, de la cadena de Cameron. Este era el antes y el después, todo con Blaymaster. San Francisco Bay. Y bueno, este es ya un video para terminar de la tubería Blaymaster. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna? Este es algo que hicimos con Viking en Antioquia. Activamos el rociador, instalamos todo eso. Esas son cosas que hacemos prácticas. Ahí se activó, pues había poca agua, ¿sí? Una pregunta, ¿por qué no hay necesidad de un limpiador? Muy buena pregunta, y por ahí escuché algo del biselador. Esta soldadura, ojo, no es cualquier soldadura, tiene que cumplir también con la parte de sellos UL. La tubería es certificada, listada UL, el accesorio UL, la soldadura tiene que ser UL. Sucede que esa soldadura tiene químicamente limpia, ¿sí? Esa misma, esa es, exactamente esa. Entonces no hay necesidad de hacerle el proceso con un limpiador. Ahora, si la tubería está muy sucia, le cayó bastante cemento o tiene grasa y usted la quiere limpiar como un paso de seguridad adicional, lo puede hacer. Pero no hay necesidad. Se ahorra uno el limpiador. En el caso del biselador que alguien por ahí está hablando, que como estaba la forma de unión, se puede hacer con una cortatubo, cortar la tubería con una cegueta, con una tijera, y después se bisela. Biselar es bueno para que no raspe el tubo al accesorio y no desplace toda la soldadura. Pero es un sistema muy sencillo de instalar. El que ha instalado el PVC es prácticamente igual. ¿La soldadura en cuánto tiempo, digamos? ¿De unión? No es tanto unión, sino que, digamos, un ejemplo,
expuesta a ambiente, estilo, digamos, pasto, digamos. ¿Para secar? Exacto. Ok, buena pregunta. Lo que sucede es que uno utiliza, pero no la va a gastar toda. Entonces, me imagino que la pregunta del compañero es, ¿qué tiempo yo puedo tener esa acumulada o guardada Ok, O sea, la ¿qué soldadura, tiempo, digamos, al aplicarlo, cuánto se puede demorar, digamos, usted al... buen punto. Bueno, igual, ese también podemos apoyarlos más adelante con un taller de mejores prácticas de instalación que va todo eso. Pero como para la pregunta, para responder, hay dos cosas. La soldadura, esas soldaduras duran 2 años. No significa que si llegaron los 2 años no la puede utilizar al mes siguiente. No, sí se puede, pero tiene que estar muy bien cerrada y que no tiene y no debe estar seca. Número 1. Número 2. En la parte de instalación, cuando yo aplico la soldadura acá o cemento solvente, lo debo sostener unos 30 segundos, porque los accesorios son cónicos. Los accesorios de PVC y de CPVC son cónicos. Entonces él tiende a devolverse. Entonces hay que sostenerlo. Ese es el primer tiempo, 30 segundos. El segundo tiempo es el de que cuánto debo esperar a que se seque para hacer una prueba de presión a 100 o 150 libras o 200. Hay que esperar aproximadamente unos 15 minutos. En cuanto a diámetros de 3/4 hasta 1 pulgada y de 1 1/4 hasta 3, que es hasta el máximo diámetro que tiene, hay que esperar media hora. Entonces básicamente hay que esperar media hora en el último accesorio para hacer pruebas de presión. Bueno, muchas gracias. Hacia que bueno, la misma, no estoy saliéndome por una, sino la misma que se hace con la prueba, la tubería metálica de acero al carbón. Es una prueba que se hace a 175 psi, puede ser aproximadamente. Recuerde que la tubería soporta hasta 315 libras por presión de trabajo. Podemos trabajar 135 libras. Obviamente, si hay que drenar el último, hay que zapar el último tapón el más lejano o el más alto, para que saque el aire. Cuando ya bota agua, entonces tapamos y ya hacemos la prueba presurizada. Si después de hacer esas pruebas resultan fugas, ¿no se perdería toda la instalación? Buen punto. Si hay una fuga hay que cortar si hay digamos, acá hay un rociador y acá hay una fuga, hay que cortar, no podemos aplicarle un poco de soldadura. Hay que cortar esta parte de la pieza y colocar una nueva. ¿Qué diámetro tiene la tubería? ¿En qué 3/4 hasta 3 pulgadas. Y los accesorios de unión de bronce que tiene ahí, Ya vienen inyectados de fábrica. Ah, bueno. Completamente. No las tengo acá, pero se las puedo compartir porque no es en todas las. Está en el libro y ahí le podemos hacer llegar a propósito del manual de diseño e instalación, donde están todas las propiedades. Acá un montón de normas, lo que las tengo aquí a la mano. No la tengo acá, pero se la puedo compartir. Lo que sí podemos decir es que otro de los puntos para terminar es que te vas a hacer la tubería. Hay una prueba que es de aplastamiento. Todas las tuberías que hacen de aplastamiento deben soportar, si no estoy mal, el 60 o 70% de aplastamiento sin que se fracture. Esa tubería, las pruebas que hacemos son 2 pulgadas y la tubería no se fractura, se aplasta al 100%, se apare los palos. Son pruebas que hacemos, pero lo que requiere ahí no lo tengo acá en la mano. Claro, que se necesita así porque hay unos movimientos diferentes, se requiere normal. Una junta flexible que pase de uno a otro. ¿Alguien más? ¿Sí? O sea que como tal esa tubería se utiliza más que todo es como horizontal.
Un ejemplo, saliendo de un cuarto de bombas, sale normal, sería C900, un ejemplo, si va enterrada, y ahí sí ya pasaría esta. Exacto, puede hacer el ejercicio que si viene C900 y se reduce a 3, ya puede trabajar con esa tubería. Y sí, y ahí puede ser una parte vertical y después bien horizontal. Sí, porque la mayoría de construcciones suben más que todos en 4 o en Sí, 6, puede si ser. son en 4, como no nos permiten las normas, hasta 3 tenemos. Les toca trabajar metal y después sí. Sí, casi siempre como se va a utilizar es como horizontal. Exacto. En una industria, no, estos son para riesgos bajos y puede ser en la parte de oficina. Riesgos bajos es salones de eventos, hoteles, centros comerciales, porque ya vienen otros riesgos ya más fuertes, más grandes, que son riesgo ordinario 1 o 2, almacenaje, donde no nos lo permiten las normas, solo para riesgos leves. Oficinas totalmente. ¿Sí? ¿Perdón? Debe haber uno que otro que es completamente con Playmaster solo. Un ejemplo, en viviendas, el parqueadero podemos entrar ahí, que es un área pequeña. Pero si es un hotel, ya son muchos parqueaderos, entonces ahí hay combinación de diferentes clases de riesgo. Entonces, solo podemos en riesgo ligero o lo que hablaré de riesgo ordinario, de 2 metros de altura y 3 metros cuadrados. Bueno, muchas gracias. Para darle paso a mi compañero.